Buenas noches. Les saluda su señoría Bárbara Briceño. Hoy nos acompañan los filósofos más importantes de la época, quienes estarán conversando con nosotros acerca de la importancia de la tecnología entre los siglos XVI y XIX. Conversaremos con Galileo Galilei e Isaac Newton. Estos filósofos nos van a hablar acerca del empirismo y nos darán su visión renacentista de la realidad y el conocimiento, versus el racionalismo, expuesto por el filósofo Descartes. Luego iremos al siglo XIX, donde tendremos a Augusto Comte y Karl Marx, quienes nos hablarán sobre la influencia que ha tenido el positivismo y el marxismo en la revolución industrial. Para dar inicio, vamos a conocer sobre el empirismo de Galileo Galilei. Galileo, ¿qué importancia tiene la tecnología de la época de acuerdo a la visión renacentista? Buenas noches, mi nombre es Galileo Galilei. Durante muros, anillos y inmovilidad, durante 2000 años creyó la humanidad que el sol y los astros giraban alrededor suyo. El papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, capitanes, comerciantes y pescadores creyeron estar sentados inmóviles en una esfera de cristal. Pero ahora todos sabemos que no es cierto. El tiempo viejo ha pasado y estamos en una nueva época. Es como si la humanidad espera algo de cambio. Las ciudades son estrechas y las mentes también. Supersticiones y peste. Pero desde hoy no todo lo que es verdad debe seguir valiendo. Todo se mueve. Mis amigos, me alegra pensar que la duda comenzó con los navíos. En nuestro viejo continente se ha comenzado a oír un rumor. ¿Existen nuevos continentes? Desde entonces ha sobrevenido el gran deseo, investigar la causa de las cosas. ¿Por qué la piedra cae al soltarla? ¿Por qué la piedra sube cuando se le arroja hacia arriba? Pronto la humanidad entera sabrá perfectamente dónde orbita, en qué clase de cuerpo celeste le toca vivir, porque lo que dicen los viejos libros ya no les basta, porque donde la fe reinó durante 1000 años, ahora reina la duda. El mundo entero dice, sí, eso está en los libros, pero dejadnos ahora mirar a nosotros mismos. A la verdad más festejada se le golpea hoy en el hombro. Lo que nunca fue duda, hoy se pone en tela de juicio. La tierra se mueve alegremente alrededor del sol, y los pescadores, los comerciantes, los príncipes y los cardenales, y hasta el mismo papa, se mueven con ella. El universo entero ha perdido de la noche a la mañana su centro, y al amanecer tenía miles. De modo que ahora cada uno y ninguno será ese centro. Repentinamente ha quedado muchísimo lugar. La tecnología y los avances científicos están en constante guerra con las creencias católicas, pero el futuro ya está marcado. Para Isaac Newton le planteamos la misma pregunta que a Galileo Galilei. ¿Qué importancia tiene, según su punto de vista, la tecnología de la época de acuerdo a la visión renacentista? Todo conocimiento que pretenda ser verdadero debe derivar de la experiencia y atenerse a ella. Todo lo que es deducido de los fenómenos debe ser considerado hipótesis, y si la hipótesis se manifiesta física o cualidades ocultas o mecánicas, no tienen lugar en la filosofía natural. Solo la experiencia brinda la certeza necesaria para decir cosas verdaderas. El conocimiento humano es un conocimiento limitado, un conocimiento que tiene unos límites, una frontera, y esta frontera, estos límites son la propia experiencia. Podemos tener un conocimiento cierto acerca de todas aquellas realidades que entran dentro de estos límites, pero acerca de esas cosas, de esas realidades que se sitúan fuera de estos límites, podemos decir que no son nada certeras. Es a través de la experiencia como poco a poco la mente se va llenando de ideas. Como dice mi colega Luke, la mente, antes del contacto con la experiencia, es una habitación sin amueblar, y es gracias a la experiencia como el propietario de dicha habitación va adquiriendo sus muebles. Buenas noches, soy Isaac Newton, un físico, filósofo, teólogo.
inventor, alquimista y matemático inglés, nacido en 1642, el mismo año en que murió Galileo. En 1867 publiqué el famoso Principia Mathematica, donde incluí las leyes del movimiento, la ley de la inercia, la ley de la proporcionalidad, de la fuerza y del movimiento, la ley de la antigua, de la igualdad de la acción y reacción, de las que se derivan los principios básicos de la filosofía clásica. También propuse y demostré la teoría de la gravitación universal, teoría que representó la ruptura definitiva con el viejo dibujo del mundo de Aristóteles y Ptolomeo, en el cual, en lugar de esferas celestes dirigidas por ángeles, propuse un esquema de un universo que funciona según las leyes de la mecánica, sin la necesidad de una interpretación divina, excepto por el impulso inicial que es necesario para poner todo el conjunto en movimiento. La ley de la gravitación universal expresa en términos matemáticos la fuerza responsable de la cohesión en todo lo que emerge en el universo. Esto significa que dicha fuerza o atracción actúa a distancia relacionando a todos los cuerpos del universo infinito y que aún atravesando el vacío mantiene los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, mantiene los satélites y sus órbitas alrededor de los planetas, provoca la caída de los cuerpos, observamos en nuestro espacio local, mantiene los objetos sobre la superficie de la Tierra e incluso las mareas. Así, esta ley juega un papel fundamental en la noción del cosmos mecánico, pues de cuenta de todos los fenómenos que ocurren en la bóveda celeste y que tanto ha asombrado a los astrónomos durante siglos. Fui el pionero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan los movimientos de la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Muchas gracias. Ahora la pregunta va para Descartes. ¿Qué importancia tiene la tecnología de la época de acuerdo a la visión renacentista? Defienda su corriente filosófica de acuerdo a los adelantos tecnológicos de la época. Estimada interlocutora y compañeros filósofos, para poder dar mi respuesta a la pregunta que me hace, primero debo aclarar que el Renacimiento es el florecimiento de la cultura en cuanto a la filosofía, a la ética, a la moral, a la ciencia, etc., encaminada a ser un hombre que fuera resumen de todas las perfecciones físicas e intelectuales. Así es, como he desarrollado un criterio en el cual me desplazo de la certeza del objeto pasando al sujeto pensante y a la verdad. Esta se hallará en la razón humana, y de esta se deducirá la existencia, tanto de Dios como del mundo. Esta es la máxima expresión del humanismo indicado en el Renacimiento, pues la razón aparece como el único centro desde el cual edificar el conocimiento. El dudar, el entender, el concebir, el afirmar, el negar, el querer, el no querer, el imaginar, el sentir y el generar, todo lo que existe en mí y todo lo que tengo inmediata conciencia me indica que las cosas sentidas, imaginadas o pensadas pueden ser falsas. Pero lo que no puede ser nunca falso es el acto de sentir, de pensar o imaginar. Afirmar que yo existo supone afirmar que soy una sustancia que piensa, una razón. La garantía de las verdades racionales de nuestro conocimiento del mundo depende de la existencia de un Dios veraz que no puede engañarnos. Dios que es concebido por mi idea como infinito y perfecto. Si hubiese sido la causa de mí mismo, me habría dado las perfecciones que concibo en mi idea de Dios. Como no es así, yo no me he creado a mí mismo. He tenido que ser creado por mujer y de idea por ser mi mente. Tampoco es posible concebir a Dios como no existente, ya que si es un ser soberanamente perfecto, se ve clara y distintamente que la existencia debe ser una de sus perfecciones. Ahora digo, cogito ergo sum, y pienso y luego existo. Pues hay algo de lo que no se puede dudar. Pensar y existir se dan al mismo tiempo, y aunque lo que pienso sea falso, aunque mi razón funcione mal, exista o no el mundo exterior para poder equivocarme, en el momento en que pienso, y ese momento existe.
Pensando específicamente en la pregunta, diría que he realizado algunas investigaciones e inventos que han revolucionado el mundo moderno, como son mi consideración de que la luz es una onda de presión transmitida a través de un medio elástico perfecto llamado el éter, que viene el espacio. También atribuí los diferentes colores a movimientos rotatorios de diferentes velocidades de las partículas en el medio. Mis estudios sobre la óptica llevaron al descubrimiento de la ley fundamental de la reflexión. En cuanto a las matemáticas, mi contribución más noble fue la sistematización de la geometría analítica, pues intenté clasificar las curvas conforme al tipo de ecuaciones que las producen. Y contribuí también a la elaboración de la teoría de las ecuaciones. Y por si fuera poco, soy el responsable de la utilización de las últimas letras del alfabeto para designar las cantidades desconocidas y las primeras letras para las conocidas. Inventé el medio de los exponentes. Para indicar las potencias de los números, formulé la regla conocida como la ley cartesiana de los signos, para descifrar el número de raíces negativas y positivas de cualquier ecuación algebraica. Pero lo que realmente inspiró mi vida, aparte de la filosofía, fueron la óptica y el fenómeno de la vista. Y por ello escribí mi obra llamada Dioptric, donde describo que cuando los rayos de luz pasan oblicuamente de un cuerpo transparente a otro que los recibe, más o menos con la misma facilidad que el primero, se desvían de tal forma que se encuentran siempre menos inclinados sobre la superficie del lado que los recibe, descubriendo así la refracción de la luz. Abordé también el tema de la anatomía del ojo y de la cámara oscura. Descubrí los problemas de la vista y su solución con el uso de vidrios con forma de lenteja para conseguir una visión perfecta, y que configuras que las superficies de una pieza de vidrio o de algún otro cuerpo transparente debe tener, se pueden curvar los rayos que caen sobre los ojos de tal forma que la visión sea más cercana o más distante. Estos han sido mis aportes tecnológicos tomando en cuenta la visión renacentista de la época. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a viajar en el tiempo hacia el siglo XIX, donde conoceremos la opinión de Augusto Comte sobre cómo relaciona el positivismo con los avances tecnológicos en la revolución industrial. Buenas noches, compañeros filósofos. Mi nombre, Augusto Comte, nacido en 1798. Fui el iniciador del positivismo francés. Me dicen el padre oficial de la sociología. Y desde cierto punto de vista, el representante más cualificado del pensamiento positivista. Nací en Montpellier en una familia modesta, eminentemente católica y monárquica. Fui discípulo y secretario de Saint-Simon. Es bueno, como antecedente a dar respuesta a cómo se relaciona el positivismo con los avances tecnológicos de la revolución industrial, es que Europa estaba enmarcada en una Europa pacífica. En el seno de este marco político culmina en Europa la transformación industrial, la cual posee enormes consecuencias para la vida social. La utilización de los descubrimientos científicos transforma todo el sistema de producción. Se multiplican las grandes ciudades, crece de modo impresionante la red de intercambios comerciales, se rompe el antiguo equilibrio entre ciudades y zonas rurales, aumenta la producción y la riqueza, la medicina vence las enfermedades infecciosas, antiguos y angustiosos flagelos de la humanidad. En pocas palabras, la revolución industrial cambia radicalmente la forma de vivir y la idea de un progreso humano y social imposible de detener galvaniza el entusiasmo general. De ahora en adelante dispondremos de los instrumentos capaces de solucionar todos los problemas. Estos instrumentos consistían, en opinión de muchos, sobre todo en la ciencia y en sus aplicaciones a la industria, y luego en el mercado libre y la educación. Una estabilidad política básica, el proceso de industrialización y los avances de la ciencia y de la tecnología constituyen los pilares del medio ambiente sociocultural que el positivismo interpreta, exalta y favorece. Sin ninguna duda, no tardarán en hacerse sentir los grandes males de la sociedad industrial,
los desequilibrios sociales, las luchas por la conquista de los mercados, la condición miserable del proletariado, la explotación laboral de los menores de edad. Los positivistas no ignoran dichos males, pero pensábamos que pronto desaparecerían como fenómenos transitorios, que serían eliminados por el aumento del saber, de la inclusión popular, de las riquezas. Yo tengo compañeros del positivismo a lo largo y ancho de toda Europa. Tengo a John Stuart Mill y a Herbert Spencer en Inglaterra. Tengo a Jacob Molesko y a Ernst Haeckel en Alemania. Roberto Ardigo en Italia. Por lo tanto, el positivismo se integra en tradiciones culturales diferentes. En Francia se inserta en el interior del racionalismo, que va desde Descartes hasta la Ilustración. En Inglaterra se desarrolla sobre la tradición empirista y utilitaria y se relaciona a continuación con la teoría darwinista de la evolución. En Alemania se asume la forma de un rígido cienticismo y de un monismo materialista. En Italia, con Ardigo, sus raíces se remontan al naturalismo renacentista, aunque sus frutos más notables, debido a la situación social de la nación ya unificada, los brinda el ámbito de la pedagogía y de la antropología criminal. A pesar de esta diversidad de pensamientos en toda Europa, el positivismo existen unas corrientes unitarias. El positivismo se reivindica el primado de la ciencia. Solo conocemos aquello que nos permite conocer la ciencia, y el único método de conocimiento es el propio de las ciencias naturales. El método de las ciencias naturales, descubrimiento de las leyes causales y el control de que éstas ejercen sobre los hechos, no solo se aplica al estudio de la naturaleza, sino también al estudio de la sociedad. La sociología, entendida como la ciencia de aquellos hechos naturales constituidos por las relaciones humanas y sociales, es un resultado característico del programa filosófico positivista. Y hay muchas otras que son cualidades explícitas del positivismo. Tal interpretación no ha impedido, sin embargo, que exégetas descubran en el positivismo determinados temas fundamentales que proceden de la tradición ilustrada, como es el caso de la tendencia a considerar que los hechos empíricos son una única base del verdadero conocimiento, la fe en la racionalidad científica como solucionadora de los problemas de la humanidad, o incluso la concepción laica de la cultura, entendida como construcción puramente humana, sin ninguna dependencia de teorías y supuestos teólogos. Es bueno que nosotros ahondemos en lo que los positivistas llamamos la ley de los tres estadios. Consiste en lo siguiente: cada una de nuestras principales concepciones, cada rama de nuestro conocimiento, pasa necesariamente por tres estados teóricos diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto, y el estado científico o positivo. De aquí proceden tres tipos de filosofías o de sistemas conceptuales generales acerca del conjunto de los fenómenos que se excluyen recíprocamente. En el estadio teológico, los fenómenos son vistos como productos de la acción directa y continua de agentes sobrenaturales, más o menos numerosos. En el estadio metafísico, la esencia, las ideas y las fuerzas abstractas son las que explican los fenómenos. Los cuerpos se unirán gracias a la simpatía, las plantas crecerán con motivo de la presencia del alma vegetativa. El opio, como ironizaba Molière, adormece porque posee la virtud de la dormidera. Únicamente en el estadio positivo, el espíritu humano, admitiendo la imposibilidad de conseguir conocimientos absolutos, renuncia a interrogarse sobre cuál es el origen y el destino del universo, cuáles son las causas íntimas de los fenómenos, y solo busca descubrir, mediante el uso bien concertado del razonamiento y de las observaciones, sus leyes efectivas, es decir, sus invariables relaciones de sucesión y semejanza. Esta ley de los tres estadios, concepto clave de la filosofía mía, hallaría su confirmación en la evolución vital de los individuos. Todos los hombres son teólogos en su infancia, metafísicos en su juventud y físicos en su edad adulta, y en la historia de la humanidad. Aún sin conocer a Vico o a Hegel, yo elaboré con su ley de los tres estadios una grandiosa filosofía de la historia que se nos presenta como una imagen gráfica de toda la evolución de la humanidad. De allí
que el positivismo va de la mano con los avances tecnológicos que permitieron la revolución industrial y el mejoramiento de las condiciones de la vida y de la humanidad. Muchas gracias, compañero. Ahora Karl Marx nos va a hablar un poco acerca de sus fundamentos filosóficos. Buenas noches, soy Karl Marx, nací el 5 de mayo de 1818 en Londres, Reino Unido. Soy un filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Yo tengo un pensamiento crítico, pero no propongo un sistema. Nunca he establecido un sistema socialista. Mi pensamiento es un análisis de la evolución del mundo tal como es. Un método que vincula, o debe vincular íntimamente la práctica y la teoría. Mis fundamentos son la oposición a un sistema económico desigual, basado en la alineación, la explotación de la mayoría y dirigido a la consecución del beneficio para algunos, y no hacia la satisfacción de las necesidades de todos. Para la transformación de la sociedad, yo considero necesario un proceso revolucionario que permita llegar a una sociedad basada en la cooperación y la gratuidad. Mi segundo principio, la emancipación de los trabajadores, debe ser la obra de los propios trabajadores. Este es un principio inherente y verdadero. Yo, como Karl Marx, que implica la democracia y la autoemancipación, así como la democracia es un elemento fundador indispensable para una nueva sociedad. Mi tercer fundamento, la constancia de la existencia de clases sociales que dividen a los hombres y a las mujeres en distintos segmentos de población. La constatación de las profundas desigualdades e injusticias entre esas clases. Y la constatación que mientras exista la división de la sociedad en clases, habrá luchas entre esas clases. El libre ejercicio del espíritu, vamos de todo. Yo digo, siendo el objetivo conocer la realidad tal como es, para comprenderla mejor y así transformarla. Hablar de tecnología es hablar de conocimiento de la técnica y sus aplicaciones, pero también de división del trabajo, operación y naturaleza, es decir, de un conjunto de procedimientos y de la habilidad para utilizarlos y de las condiciones materiales en las que estos procesos se desarrollan. Hablar de conocimiento no es hablar de un proceso ideal separado de lo real y empírico. El conocimiento implica un método de aproximación y de la relación entre sujeto y objeto. Dicho método no solo describe el movimiento de la imagen de la realidad, en la mente del sujeto que conoce, sino que también expresa la condición del objeto conocido. Entonces, yo describo el método de conocimiento como la forma en que se expresa el objeto, no algo ajeno a dicho objeto, sino circunstancial a él. El método de conocimiento es un objeto, es una derivada de dicho objeto, una determinación implícita al mismo. Pero el método de conocimiento también expresa determinaciones y derivadas del sujeto que conoce. Determinaciones como la intención del sujeto que conoce, o como la explicación de las circunstancias que impulsan al sujeto a afrontar ese objeto y no otro. Con esto seguro demuestro que mi filosofía es la mejor que le puede pasar al mundo y su impacto en la tecnología. Lo que he dicho será historia. Gracias. Para culminar, conoceremos las diferencias y similitudes en la visión ontológica de la realidad y en la visión epistemológica del conocimiento. Comenzaré indicando que la ontología es el estudio de lo que es en tanto que es. Por ello es llamada la teoría del ser, es decir, es el estudio de todo lo que es y cómo es posible. Por otro lado, la epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y cómo se valida el conocimiento de las ciencias. La ontología, en cambio, se ocupa de establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser las cosas. La epistemología tiene por función analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta los históricos que entran en juego.
También se puede indicar que el sinónimo más usual de ontología es el de conceptualización, según la definición de Gruber. Una ontología constituye una especialización explícita formal de una conceptualización compartida. Se puede decir en este punto que la epistemología, en cambio, se encarga de abordar la filosofía y el conocimiento a través de la respuesta a diversas preguntas de vital importancia como las siguientes. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo lo llevamos a cabo los seres humanos? ¿Cómo razonamos los seres humanos? ¿O cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? En este punto también se puede decir que la epistemología se contextualiza como la teoría del conocimiento científico y se caracteriza por su método, razón por la cual la epistemología es la doctrina de los fundamentos que presenta el conocimiento como producto de la interacción del hombre con su medio, e implica un proceso crítico a través del cual el hombre ordena el saber hasta llegar a su sistematización. Otra similitud podemos encontrarla en el punto de vista ontológico, que el trabajo se fundamenta en la concepción del ser humano como sujeto que se construye y se reconstruye en la realidad social, razón por la cual la identificación de un determinado paradigma se origina al conocer cuál es la creencia que se mantiene con respecto a la naturaleza de la realidad que se investiga. Y para concluir, podemos decir que la ontología concibe al hombre como un ser viviente que se construye y se reconstruye permanentemente, que reconstruye y se reconstruye su mundo, su conducta, mediante el uso del lenguaje y del pensamiento. Este planteamiento permite ver a los seres humanos como co-creadores de su propia realidad, en la que participan a través de su experiencia, imaginación, pensamiento y acción. Y por otro lado, que la epistemología permite establecer las condiciones básicas que dan soporte a la coherencia y validez de cualquier investigación, por cuanto atiende a las necesidades del proceso investigativo. Además, desde el punto de vista filosófico y metodológico, sirve de base y justifica la toma de decisiones cuando intenta dar solución a un problema de investigación, lo que induce a tener claro el trasfondo ontoepistemológico de la investigación. Muchas gracias. Estimados filósofos, ha sido un placer compartir con ustedes y conocer su visión renacentista de la realidad y del conocimiento, así como su visión acerca de la importancia e impacto de las tecnologías para la ética. Gracias.